Bienvenidos a De Cero a Cripto, un capítulo más del primer podcast peruano enfocado únicamente en criptos, blockchain y Web3. Y el día de hoy, después de una volatilidad que hemos experimentado estas últimas horas, tenemos a Bitcoin en un precio de 17.700. Teníamos que salir en algún momento de los 20.000, bien era para arriba o para abajo, nos tocó para abajo. Y en este caso, ¿cómo estás, hermano? Ahí te veo con tu polera Hold, así, con signo de exclamación. ¿Qué ha pasado? Hermano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? En verdad yo estoy como que esta vez creo que hemos sido curtidos más en el mercado, así que le hemos pasado un poco mejor. Sin embargo, hay un montón de cosas que no me están gustando cómo se está moviendo este mercado, pero es así que es parte del aprendizaje, parte de lo que estamos viviendo, así que nos toca seguir en este bear market un tiempito más. Y quería contarte también, hermano, que justamente nos toca un tema bastante interesante y que no necesariamente se habla tanto, que es como que una nueva tendencia, algo que vamos a entender hoy día, que es un concepto llamado ReFi. Es un concepto que ya nos van a explicar, hoy día creo que los dos también vamos a entender mucho más de este tema y que creo que es algo que se viene y que va a ser muy sostenible en el tiempo. Y para eso estoy realmente contento que tengamos un invitado, primero que nada peruano, segundo que nada referente, y esta persona ha sido o es contribuidor en muchas DAOs dentro de ReFi y él entiende y consume y de alguna manera está metido todo el día en este ecosistema. Así que yo estoy súper orgulloso de presentar aquí a Luis Carranza. Luis Carranza, bienvenido, ¿cómo estás? Más ¿Qué conocido tal, como Diego? Luis otra vez. Así que, Luis, primero que nada, pues bienvenidos. Ya nosotros somos amigos de buen tiempo y queríamos darte la bienvenida de Cero a Cripto. ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí, un gusto estar en su espacio. Ahí obviamente hemos conversado muchas veces, pero es la primera vez que estamos en algo así que nada, estoy feliz de poder compartir y hablar justo de qué es esto de finanzas regenerativas y todo lo que se viene con esta tecnología. Dale. Ahí queríamos empezar por lo básico para la gente que aún no te conoce, que no sabe quién es Luis Carranzo. Luis, otra vez, cuéntanos un poquito sobre tu background y cómo llegaste a este rabbit hole, cómo llegaste a meterte tanto en este ecosistema. Mira, yo de hecho antes de cripto yo estaba en startups, trabajaba con emprendimientos aquí en Perú, en el ecosistema local, sobre todo con emprendimientos sociales y a través de incubadoras de negocios. Entonces, siempre he estado más por el lado de soporte de emprendedor, por así decirlo, ¿no? Este es un ecosistema que en realidad es muy... em, hay pocos actores que realmente hacen un buen trabajo como de acompañar al emprendedor y ha sido toda una experiencia el ver cómo eso ha ido creciendo, pero en realidad como muy, de manera muy limitada, creería. O sea, el ecosistema peruano eh, tuvo muchos tropiezos a la hora de intentar establecerse en términos de startups, ¿no? Y creo que en este desencanto de lo que estaba ocurriendo en el ecosistema como más tradicional de startups, eh, en 2020, pues después de hecho yo trabajaba con una ONG que tenía programas de emprendimientos sociales. Obviamente cuando empieza pandemia y cuando toda la crisis arranca, todo lo que era para emprendimientos sociales se estancó, quitaron los fondos y me quedaba como la opción de irme con el corporativo que jamás quise tocar. Entonces, pues lo que hice fue empezar a ver qué otras rutas habían para mí. Y ahí es donde empiezo a también documentarme más de blockchain, de qué es lo que se está haciendo con cripto alrededor del mundo. Y para mí, yo ya había escuchado de cripto antes, ¿no? Pero se lo había entendido como un medio financiero. Y yo la verdad es que no soy mucho como de finanzas. Yo de hecho no invierto ni he invertido en cripto, o sea, mucho. Ha sido más como de entender desde el principio cómo se puede usar esta tecnología para crear cosas nuevas. Porque no, o sea, desde una perspectiva de startup, todos estos proyectos que salen son startups. No solo que obviamente levantan una cantidad absurda de dinero a veces, y otras veces empiezan como con una forma muy particular de desarrollarse en coordinación con sus comunidades, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo encuentro con blockchain es una oportunidad para reconstruir sistemas o crear cosas desde cero que podían ser reemplazo de grandes sistemas rotos, ¿no? Sistema educativo, sistema obviamente financiero, las industrias creativas y muchísimos otros más. Entonces, eso fue lo que me enamoró, eso fue lo que me hizo pensar, wow, realmente aquí hay algo muy, muy grande, muy interesante, si es que podemos tener una nueva forma de crear sistemas de incentivos que no están rotos completamente, ¿no? Y eso fue lo que me atrajo.
Y esto en 2021 fue donde realmente ya me sumergí por completo, empezando más que nada en Twitter a conectar con personas, a ver qué estaban construyendo, a entender de qué iban los proyectos. Y de hecho, un gran hito en mi, en mi ruta fue que me gané un sorteo de un Ethereum, de esos que parecen scams, que Oh, solo retuiteas. Sí, y era el ex CFO de Coinbase, ¿no? Bueno, el director de finanzas de Coinbase, que ahora estaba en un proyecto nuevo, que estaban creando como una tecnología para almacenar contraseñas de manera segura, porque obviamente si es que tú puedes como almacenar tu seed phrase en la nube y puedes estar completamente seguro de que eso va a ser muy encriptado, que no va a tener problemas y todo, es más cómodo, ¿no? Que guardarlo tú solo. Pero bueno, entonces me gané eso y lo tomé como una beca para aprender. Y empecé a usar muchísimas cosas. De nuevo, no lo invertí, o sea, no es como que lo agarré y lo empecé a tradear. Nunca fue como algo que me gustara. Experimenté un poquito, ¿no? Creo que 0.2 o 0.1 de eso lo usé como para jugar con trading. Y dije, ok, sí, definitivamente eso no me interesa, no es lo mío. Pero con el resto empecé a meterme a proyectos. Sobre todo colecciones de NFTs y en DAOs. ujú, Entonces, con las dos cosas empecé a aprender cómo funcionaban, cómo pensaba la gente que venía, que se volvía la comunidad, y en algunos casos conversar con founders también. Sobre ujú. todo en DAO sí me acercaba como a algunos core teams, ¿no? Y esto fue la forma en la que empecé a acercarme. Luego tuve un trabajo aquí en Perú, una startup que levantó capital, creo que es la única, sigo considerando que es la única que es realmente nativa Web3 en todo el país, Imperium, ¿no? Ujú. Y después de eso fui viendo qué otros espacios internacionales podían haber para mí. Me metí muchísimo en DAOs a principios de este año, en 2022. Contribuí en una que se llama Seed Club, que de hecho también tiene este foco de convertir comunidades, ayudar a que comunidades puedan tokenizarse, mejor dicho, y puedan ser comunidades sostenibles en el tiempo con todas las dinámicas que usen con tokens. Ujú. Y eso fue una experiencia sumamente ilustrativa porque eran con proyectos muy, muy grandes o con gente con muchísima experiencia y de ahí ya me metí como mucho más de lleno en todo, ¿no? Y ahora tengo es una comunidad que estamos en el proceso de convertirnos en una DAO que se llama CryptoAmigos y justamente nos enfocamos en hacer onboarding a talento ya sea de industrias creativas, ¿no? Creators, como también gente de tech, de startups, para que puedan explorar cómo pueden, ya sea crear proyectos propios o insertarse laboralmente dentro de todo este mundo de Web3, que es lo que finalmente deja de hacer que sea como una curiosidad o un hobby todo esto de aprender de cripto, sino que ya puedas Claro, sumergirte 100% si tienes un trabajo dentro del ecosistema, ¿no? Claro, claro. ahí en Nietzsche hablaste también un poco sobre el tema este de la blockchain y cómo viene a reparar estos sistemas rotos, ¿no? Que Ujú, existen, porque al final lo termina complementando, lo termina regenerando. ujú, Y ahí es donde quería también hacer la unión ya con la temática de hoy, qué realmente son las refis, qué realmente son las ujú. finanzas regenerativas, ¿no? Porque particularmente yo y muchos de los que nos están escuchando nos quedamos en finanzas descentralizadas y luego apareció este famoso DeFi 2.0 que fue todo un Ujú. fiasco y la gente con eso tuvo un trauma severo durante muchos meses y para ellos todo lo que se le agregaba como game fee y otras cosas que se le agregaba a finanzas era como que ni siquiera yo lo estudiaban, ¿no? Y yo creo que justo Claro. ahí entró Refi y entró a chocar con ese trauma de la gente que Mm, se cerró a estudiar. Entonces, ¿qué es Refi? claro, mira, de hecho, finanzas regenerativas es un concepto que no es de blockchain, viene desde antes. Ahí en Ok. 2015, un grupo eran personas como muy, muy metidas en temas de transformación económica, de cómo podemos hacer transiciones de modelos económicos que son netamente capitalistas a otros que también tienen en consideración otras formas de medir el capital, ¿no? Ahí empezó a hablarse, por ejemplo, de 8 tipos de capital, que no solamente considera el financiero, también el cultural, eh, el capital natural, que considera los recursos naturales, el capital espiritual, capital intelectual y muchísimos otros tipos de capital y cómo las economías dependen de estos otros tipos y no solamente el financiero. Y optimizar para solamente el capital financiero es ineficiente en el largo plazo y obviamente también pierdas como de vista muchísimas otras variables importantes para el desarrollo humano, ¿no? Entonces,
en esta conversación es que surge este concepto de, ok, ¿cómo podemos usar los modelos financieros que existen y las propuestas financieras que puedan nacer del capitalismo? ¿Cómo podemos usar todo esto para incluir también el hecho de que es evidentemente necesario reparar todo lo que existe dentro de la sociedad? Entonces, finanzas regenerativas se propone como modelos económicos, modelos financieros, que puedan usar todas estas herramientas que tenemos, ya sean en términos de modelo de negocio, ya sea en términos de plantear nuevos sistemas financieros, como obviamente blockchain entra ahí, para poder regenerar los sistemas que tenemos. Principalmente esto es enfocado en medio ambiente. Yo Ujú. creería que es más que nada porque todo lo que es en medio ambiente, primero, ha tenido mucho mayor inversión y segundo, también es más fácil de medir. O sea, ha sido más inmediato de medir que, por ejemplo, hablar de temas sociales, ¿no? Porque también finanzas regenerativas habla de injusticia, habla de brecha económica, ¿no? Habla de inserción laboral de grupos que no tienen representación en muchas industrias, muchos otros temas que son importantes cuando hablamos de sistemas rotos, justamente, ¿no? ¿Cómo podemos usar estas finanzas no para alcanzar una sostenibilidad, que es lo que ha sido el término que más usamos desde 2010, ¿no? Desde como esas décadas, em, sino cómo podemos ir a un siguiente paso de que, a ver, sostenibilidad es impacto cero, ¿no? Es como, ¿cómo puedes neutralizar el daño que haces? Regeneratividad es cómo puedes pensar que tus productos, tus servicios y cómo opera tus organizaciones puedan no solamente no causar daño, sino más bien regenerar el sistema en el que te muevas, ¿no? A eso es el que se enfoca finanzas regenerativas. De nuevo, no es un concepto de blockchain nada más, sino que ahora se está llevando la blockchain porque, como les decía, esta es una tecnología perfecta para rediseñar sistemas de incentivos. Y eso es lo que está en la base de cualquier tipo de modelo económico, financiero, modelo de negocio, etcétera, ¿no? Claro. Oye, y ahí yo veo, en verdad, lo poquito que he leído sobre esto y quería entender un poco más, como ya una mirada más holística de todo lo que está pasando, porque Ujú, al final es como que unes varios puntos y que son puntos, como tú dices, que no necesariamente en el tiempo se han tratado. Y creo ujú. que ahora recién le están dando el foco necesario para poder meterse y saber el potencial de esto que no es pequeño, yo creo que es muy grande y que posiblemente va a cambiar incluso la forma en que interactuamos y la forma del impacto a nivel mundial, solo que quizás todavía no es tan visible. Entonces, aquí te quería preguntar, porque hablaste también de que esto fue antes, pero que ahora Ujú. ya se está usando la blockchain para poder usar esto. Entonces, quería que poder, o que nos expliques un poco ese match que hay. ¿Cómo es que esto se asocia con la blockchain? ¿Por qué la blockchain es importante para usar ReFi? ¿Y cómo la blockchain de alguna manera puede escalar o hacer más eficiente el uso? Mira, cuando tú tienes un sistema que no considera más que dinero, estás invisibilizando como un montón de factores que son importantes para ese mismo sistema. ¿Qué te da la blockchain? Te da una forma de justamente trazar, medir, asignarle un valor a esos otros tipos de capital, por así decirlo, ¿no? Em, Ok, ok. o si no es hacer eso directamente, lo que también te permite la blockchain es que puedas crear incentivos económicos más allá del simple transaccionar, ¿no? Entonces te permite incentivar otros comportamientos del usuario a través de las recompensas que puedas tener con los modelos de tokenomics, básicamente, ¿no? Entonces, ese es donde entra blockchain, el que te permita crear estos modelos económicos que puedan rediseñarse al criterio de la organización que sea que los está rediseñando y que pueda considerar, ok, cuáles son los comportamientos que quiere incentivar, qué es lo importante, qué es lo que tengo que recompensar y que eso sea de una forma, que eso se puede hacer de una manera muy ágil, muy simple con la tecnología que nos introduce blockchain, ¿no? Ahí es donde entra en realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas que pueden ser un poquito para quienes están informados en todo este tema de medio ambiente, en todo este tema de impacto ambiental, los bonos de carbono, por ejemplo, es un tema muy controversial, porque por lo general los bonos de carbono son greenwashing, o sea, empresas intentando como fingir que son verdes, diciendo que Ujú. generan bonos de captura de carbono, ¿no? Entonces, un bono, por ejemplo, puede ser como una cantidad de toneladas que se está capturando de la atmósfera de CO2. Ya, pero no hay una ¿Qué más? forma de Claro. medir realmente de dónde viene eso.
¿Cómo trazas el origen de ese asunto? Simplemente es la empresa declarando. Muchas veces es eso, la empresa diciendo, oye, mira, sí, este es mi papel que dice que yo capture esta cantidad de carbono. Bacán, o sea, chévere. ¿Y cómo yo puedo comprobar eso? O sea, ¿cómo realmente sé que eso existe? Lo otro es que ese era un mercado que solamente podía ser accesible para compradores específicos, porque no había un marketplace, básicamente, no había una agilidad de cómo ese mercado podía conectar los emisores de esos bonos, que pueden ser proyectos tecnológicos que se especializan en nuevas técnicas de captura de carbono, pueden ser agricultores que utilizan técnicas responsables con el medio ambiente, pueden ser una infinidad de cosas, ¿ya? Ok, no había un mercado que realmente pueda permitir que estos emisores de los bonos encuentren a los compradores y puedan conectar. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había esa forma de conectar para el emisor, venía cualquier empresa, compraba por cualquier cantidad de dinero porque simplemente no había visibilidad de la Claro, información. Ahí claro. entra blockchain, evidentemente, ¿no? Entonces, Oh, viene a facilitar cómo pueda existir este mercado, poniendo un solo ejemplo, ¿no? Lo mismo se puede traducir a, por ejemplo, cómo puedes medir la forma en la que se genera impacto económico, ¿no? Muchos experimentos, por ejemplo, de renta básica universal, se han implementado usando blockchain, porque eso no era algo que pudieses medir si es que no tienes blockchain. Es mucho más difícil de trazar cómo alguien pueda estar claro, gastando claro, claro. ese capital o cómo se pueda distribuir ese capital y realmente asegurarte que se está haciendo como se dice. Entonces, ahí entra también blockchain. La forma en la que tú puedas interconectar productos. Ya, se Ujú, habla muchísimo de money legos, ¿no? De bloques de construcción de dinero que te permite crear blockchain y cómo estos pueden ser interoperables. Esta ujú. interoperabilidad también te permite de que proyectos que no necesariamente tienen un foco financiero puedan introducirlo, pero esas finanzas puedan estar en gran parte o en su mayoría financiando proyectos regenerativos, ya sea de investigación. Hay mucho de ciencia descentralizada en finanzas regenerativas, que es un tema muy aparte y sería súper interesante que puedan cubrirlo. Hay mucho de financiar proyectos que ya existían y que más bien están encontrando en la blockchain una forma de rediseñar cómo ellos se relacionan con su público objetivo, con su audiencia y cómo incentivan al consumidor a poder probar sus productos, sus experiencias. Y hay muchos otros tipos de proyectos que van haciendo, pero yo creía que con esos en realidad cubres muchísimos, ¿no? Eh, cómo puedas agilizar la dinámica que existen en mercados de Ujú. impacto, cómo puedas financiar proyectos de investigación y desarrollo, ciencia básicamente, para y también hacer más eficiente proyectos que ya existan de impacto ambiental, social, de todo tipo, y también cómo pueden usarlo proyectos de emprendimiento social que tengan dentro de su propuesta valor central el impacto, usar blockchain para incentivar que pueda haber mayor descubribilidad de estos proyectos y también una nueva forma de interactuar con sus usuarios o clientes. Claro, Wow. oye, qué chévere, men. O sea, y eso hace mucho sentido, claro, porque existía desde antes lo que era Rifa y desde antes que existiera todo este tema Claro, blockchain, y ya blockchain lo que hizo, pues lo regeneró, básicamente, ¿no? O sea, ya agarró y le añadió trazabilidad, le agarró un registro, le Sí. agarró directamente esta interoperabilidad, le agarró el tema del acceso a un mercado más grande, más claro. equitativo también. Y ya sabiendo todos estos puntos positivos, digamos, que le dio la blockchain a Rifa y lo potenció, ¿qué blockchains están ahorita liderando, digamos, esta ruta ReFi entre todos los ecosistemas? Mira, hay muchos ecosistemas que están empezando a ponerse muy serios al respecto. Creería que de todas maneras puedes ver esta actividad en Tesos, ¿no? En Algorand, puedes verlo también. Polygon últimamente está poniéndose mucho como el pecho el eslogan ReFi. Ethereum sigue siendo como la mayor blockchain con proyectos de public goods, que algunos también tienen un foco de ReFi, no los public goods como bienes públicos, Ujú. básicamente infraestructura abierta para que todo el mundo pueda usar. Y hay blockchains que también su ecosistema es casi al 100% ReFi, ¿no? En ese caso, Celo ha sido responsable de popularizar el movimiento, de hecho, porque la gran mayoría de proyectos ReFi que realmente se tomaban en serio la tecnología y cómo podía usarse fueron financiados por Celo.
porque Celo nace como una capa 1, Ujú. IBM, ¿no? Pero que tenía su propia arquitectura enfocada en ser muy usable en dispositivos móviles. Entonces es una arquitectura muy ligera. ¿Qué quiere decir arquitectura ligera? Que básicamente no vas a necesitar como una aplicación que va a pesar mucho, pero lo más importante es que los datos que necesitas, no necesitas un internet 5G, o sea, puedes usar como un dispositivo móvil de baja gama y en condiciones de conectividad inestables. Porque esto es importante, porque Celo nace con la misión de ser el dinero bello. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo puedes usar sistemas financieros para realmente hacer escalar la prosperidad y que llegue a lugares donde antes no llegaba? ¿Cómo puedes usar todas las herramientas de ahorro, todas las herramientas de lending, todas las herramientas financieras que ya deben haber discutido, que ya conocemos en cripto? ¿Cómo las puedes hacer llegar a las masas sin que necesiten tener una computadora, sin que necesiten tener demasiado conocimiento técnico? Entonces Celo, uno de los primeros, no, el primer producto que sacó fue su billetera nativa, Valora, que podías instalar en un celular y de hecho lo usan muchísimo en África, en Nigeria, por ejemplo, se usa mucho, mucho, porque la gran mayoría de personas no tienen computadoras, pero sí tienen smartphones. Son más baratos, más Claro. accesibles, y la conectividad puede ser muy inestable, pero igual funciona la blockchain porque está diseñada justamente para arquitectura ligera pensada en dispositivos móviles. Oye, yo en verdad, en base a lo que han conversado, hay muchas cosas en las que estoy sorprendido, pero a la vez estoy súper contento. ¿Por qué? Porque creo que el tener el foco de impacto no es algo común. No es algo común en la mayoría de tanto personas, empresas, y ustedes lo acaban de decir. Antes las empresas decían, ah, mira, yo soy verde y mi papelito dice que soy verde y eso es lo único que me importa porque ante los entes reguladores y ante el mundo soy responsablemente social o socialmente responsable. Ujú. Y es, no hay una genuidad, o sea, no sé si si esta palabra sea correcta, pero no es genuino el tema de que, oye, realmente quiero causar un impacto. Y creo que la blockchain está cambiando un poco ese paradigma en el sentido de que, por algún lado, los países emergentes están teniendo algún tipo mayor de inclusión financiera, que justo lo estábamos viendo Ujú. ayer. Ahora, por otro lado, también estamos de alguna manera tratando de regenerar a través de esta tecnología o complementarla con esta tecnología todo lo relacionado a medio ambiente, cambio climático y este tema de que me gusta mucho Cosmos, que es prosperidad para todos. Entonces, yendo de cara un poco a lo que está cambiando y lo que está evolucionando esto, al principio de todo hablaste que este ecosistema o todo este mundo blockchain también te interesó muchísimo y empezaste metiéndote a DAOs, empezaste metiéndote a NFTs. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo aterrizamos estos conceptos de lo que hemos hablado en los casos de uso ya reales que has encontrado aquí y que realmente te apasionaron a seguir metiéndote y construyendo. O sea, como para que la gente, a veces mucha gente puede entender, ¿no? Entender esto mejor, de una mejor manera, ya con casos de usos reales, más concretos, más tangibles, más o menos, ¿qué es lo que tú has encontrado en todo este mundo rifa y ya metido en blockchain aquí? Ujú. Mira, de hecho, yo creo que muchas de las cosas que encontraba al principio sí van a adoptar ReFi, pero todavía lo están experimentando, ¿no? Pero lo que ya existe, principalmente lo que es más maduro en ReFi, en blockchain, son los mercados de bonos de carbono que estaba mencionando antes. De nuevo, por un Ok. tema de que se traduce más simple al lenguaje de tokens. O sea, son bonos de carbono, es un token, básicamente. Pero han habido muchas posturas interesantes, diversas alrededor de esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, un bono de carbono no va a ser igual, no es igual una tonelada de carbono capturada por no sé, una granja de truchas o de algas, disculpa, que capturan carbono de una manera muy eficiente, eh, versus hectáreas de bosque amazónico, ¿no? Que también obviamente tienen una forma muy interesante de capturar el carbono, pero tienen otro tipo de efecto alrededor de la zona, ¿no? Entonces, Ujú. y lo mismo, no va a ser lo mismo todas esas dos con plantas de reactores con materiales experimentales que también capturan carbono, ¿no? Entonces sí hay distintas como formas, distinta granularidad en los detalles de cómo se captura el carbono, que no se puede visibilizar si tú solamente tienes un token, un bono de carbono.
Entonces, Ujú. hay proyectos que han tomado otras posturas, que es más de, en vez de te doy como tokens fungibles, que también es lo que han hecho varios proyectos, te doy NFTs y cada NFT Ujú. es una especie de certificado de dónde viene esa tonelada de carbono, eh, cuál fue el proceso por el cual ha sido capturada, básicamente, ¿no? Em, porque esto es importante, porque estás empezando a tener mucho capital que viene a poder tecnificar y profesionalizar todo este modelo de finanzas regenerativas, ¿no? Que antes, de nuevo, ocurría, pero no había incentivos económicos para que haya un mercado más eficiente, para que se pueda medir de una mejor manera. Y eso es lo que hace el poder tener más capital y sobre todo mayor transparencia de qué está ocurriendo con el mercado, que obligas a que sea más eficiente. O sea, DeFi 2.0, ¿cuánto duró? Fue un sueño Claro, húmedo que duró, duró como literal. meses. O sea, ¿por qué? Porque el mercado ve que no funciona y no lo sigue, ¿me entiendes? Porque el capital busca ser eficiente siempre. Y a lo mismo pasa cuando tú empiezas a visibilizar cómo se invierte capital y qué resultados ocurren. No lo puedes ocultar porque está en la blockchain. Puedo ver que tu token se fue a la mierda. Básicamente, entonces, eso es lo que permite la blockchain, que en estos mercados era muy fácil de ocultar. O sea, decían, no, bueno, sí, ya pasó. No es como, oculto mi papelito y no te digo qué ocurrió detrás. No sabes qué pasó con esa eh, forma de producir, de capturar el carbono, disculpa. O sea, entonces, puedo ocultar la información porque no tengo incentivos, porque nada de esto es público, ¿entiendes? Solamente yo tengo el conocimiento real de qué está pasando detrás. Lo mismo creo que va a pasar con otros mercados. Por ejemplo, ya Ujú. algo que espero con muchas ansias ver cómo empiezan a salir primitivas que podamos usar para esto, es cómo podemos hacer más eficientes los mercados de becas educativas. Ya, por Ujú. ejemplo, hay un modelo que se llama Income Share Agreement, donde tú becas a Ujú. alguien, pero no es 100% gratuito, sino que esa persona tiene que devolverte un porcentaje de su sueldo em, en un periodo de tiempo o hasta alcanzar cierta cantidad de dinero. ¿No? Entonces tú puedes decir, oye, no, pero entonces estás bloqueando el crecimiento de esa persona. No, porque sabe que igual hay una oportunidad que jamás hubiera tenido. Igual la forma en la que ha incrementado su sueldo ha sido exponencial versus lo que hubiera ocurrido sin la beca. Pero cuando tú tienes el Income Share Agreement, puedes capturar parte de ese valor económico que estás generando y ahora puedes becar a más personas o hacer más, optimizar la forma en la que funciona todo el sistema. Por eso yo me Exacto. metí mucho al principio, me metí muchísimo a Learning DAOs, ¿no? DAOs enfocadas en Ujú. aprendizaje. Y es lo que estamos generando con CryptoAmigos, porque realmente creo que hacer más eficiente la forma en la que tú ayudas al talento a desarrollarse es una de las cosas de mayor impacto que puedes hacer. Entonces ahí creo que hay mucho espacio para experimentar. Sigue siendo finanzas regenerativas por el lado social, porque disminuyes una brecha social a la hora de insertar laboralmente, de capacitar técnicamente a personas que no hubieran tenido acceso a esa información, a ese nivel de calidad educativa. Entonces creo que vamos a empezar a ver muchos experimentos en industrias que nunca antes han experimentado con esto. Vamos a ver muchas cosas, por ejemplo, en economía circular, que ha sido un concepto que ya lleva también mucho tiempo desarrollándose, mucho antes Ujú. de la blockchain, pero ahora podemos tener incentivos de tokens para todos los actores involucrados, de una forma que antes no se hubiera podido. Entonces, creo que van a haber más incentivos, no solamente como para el desarrollo, porque viene más capital, para el desarrollo de estas iniciativas, sino que también está el incentivo de hacerlas, de optimizarlas de verdad, Claro. porque se puede ver los resultados, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me emociona y por eso en verdad que las Claro. cifras también estaban en rojo ayer, que si lo sigue ahora, no me interesa, es como, al final usaremos esta tecnología detrás, o sea, nadie lo va a ver, simplemente va a estar como detrás del capó, Lo por van a así usar. decirlo, ¿no? Y lo usaremos para crear cosas de verdad. Entonces, creo que esta etapa especulativa ha sido importante para traer más gente, eh, la atención de más organizaciones, de más personas, pero creo que lo más importante es lo que construyamos con eso, usándolo, olvidando todo este lado eh, como fantasioso, como especulativo propio Claro. de la blockchain y ya ahora llevarnos a, ok, ¿cómo lo Ok. usamos para cosas de verdad? Claro. Oye, qué interesante. Claro, porque ahí, como dijiste en un inicio, Chévere. el tema de DeFi no solamente es finanzas y ya, como DeFi, ¿no? O sea, Ujú. viene a agarrar mucho más puntos adicionales. Y eso está potente porque lo va a hacer mucho más escalable y al final va a emparejar muchas veces el tema de cómo un usuario desde que inició
puede llegar a la meta muchas veces lo tiene mucha más distancia, inclusive no solamente usuarios, regiones completas, ¿no? Mucho va a depender de los proyectos y de las comunidades también. Ahora, ya hemos visto todo el tema, digamos, cómo se ha potencializado ReFi con blockchain, pero ¿ha encontrado algunos retos, digamos, en este paso a blockchain? O también, digamos, cómo ha ido evolucionando sus retos. De repente tiene unos retos diferentes antes de blockchain y ahora ya en blockchain ya tiene unos retos totalmente diferentes. ¿Cuáles son esas barreras que se ha encontrado en el camino? Mira, yo creería que una de las barreras más importantes es que los proyectos que reciben más capital no necesariamente son los más innovadores, sino son los más sexys. O sea, donde es como, es más, o sea, es lo mismo que en cualquier otro tipo de mercado en cripto, ¿no? Entonces, ves mucha más gente metiendo plata a DeFi 2.0 que a gente desarrollando realmente herramientas que van a ser 100%, o sea, que no se podía hacer para nada con cripto, en vez de simplemente especular, porque es más sexy DeFi 2.0, ¿no? O sea, regresando a la experiencia traumática, lo siento si sigo echando sal sobre la herida, pero creo que es un ejemplo ilustrativo, ¿no? Y lo mismo pasa en ReFi. O sea, donde sigue habiendo, estaba hablando de todas las cosas interesantes que pasa con el mercado de bonos de carbono, pero es casi lo único que se ha llevado casi todo el capital. Todo lo que es como social, por ejemplo, ha habido iniciativas, ¿no? Impact Market en Celo, por ejemplo, que sí recibió capital, pero pues eh, no hay muchísimas que digamos. Hay, creo que, por ejemplo, ciencia descentralizada, salvo algunas contadas iniciativas que sí han podido capturar atención y por tanto capital, muchos experimentos con ciencia descentralizada no han recibido la atención porque son científicos detrás los que están haciendo las cosas y al científico le cuesta mucho hacer las cosas sexy y por tanto vendedoras y por tanto que puedan levantar capital. Entonces creería que lo fácil que es que se pierda todas estas iniciativas detrás de todas las otras iniciativas que sí capturan esa atención y ese capital es un reto muy importante. Y creo que esto también, muy relacionado a esto, está el segundo reto de que muchos profesionales que ya están en ReFi o que serían aliados muy importantes para ReFi no han querido entrar, no han querido experimentar con estas cosas porque es cripto. Y cripto sigue teniendo todo el tabú que sabemos que tiene, ¿no? Entonces, esto se magnifica si estamos viendo industrias o, mejor dicho, sectores de la población que están más enfocados en el bien común, que están más enfocados más bien salirse del hipercapitalismo y solo pensar en sistemas financieros, sino de ver qué otras variables realmente son importantes para la prosperidad. Y pues si ven cripto y saben que ha sido, no sé, 2021, han visto todo lo hipercapitalista que ha ocurrido con cripto, tienen rechazo, ¿no? Entonces, creo que el segundo reto es superar el tabú que cripto tiene y mostrar realmente por qué es útil construir con cripto como herramienta, no como activo especulativo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro reto grande, ¿no? Desacoplar ReFi o sea, de hecho, hay un concepto súper divertido que suelen hablar de que una de las cosas más importantes que toca hacer ahora es pasar de degens a regens. ¿No? O sea, de degenerados, básicamente, a gente regenerativa. ¿No? O sea, cómo transformamos a la gente que tiene cripto, cómo transformamos a la gente que estaba acostumbrada como meter toda su plata en Luna o en DeFi 2.0 porque le daba un retorno exagerado. ¿Cómo les pasamos a ellos a entender, oye, el cripto que todavía tienes, o mira, el ETH que tienes, que en realidad ahorita está como ha caído exageradamente su precio, no lo veas entonces ahora solamente como dinero. Mira que puedes crear cosas con eso. O sea, tienes capital, puedes financiar proyectos con eso de public goods. Puedes financiar como infraestructura que pueda dar pase a crear ciencia descentralizada. Puedes financiar proyectos que van a ayudar a que la ciudad donde vives tenga un aire más limpio y por tanto no padezcas de enfermedades respiratorias cuando tengas más de 50 años. O sea, estas cosas son reales y yo creo que uno de los retos importantes también, como decía, no solamente es del público de afuera que sea técnicamente capaz de ayudar a ReFi y usar cripto para el bien, convencerlos de que cripto no solamente son scams, pero también es interno el reto,
no sé, cómo convencemos a la gente de cripto de, oye, deja de hablar solamente de cosas financieras o solamente como cosas, no sé, no sé, como estos marketplaces que están surgiendo con DeFi para NFTs, ya, chévere, pero pucha, es un poquito más de lo mismo, ¿ok? ¿Cómo usamos eso para eh, activos que puedan ser interesantes, que puedan ser útiles, ¿no? O sea, ¿cómo puedes Claro. usar, por ejemplo, ese mismo DeFi sobre NFTs? ¿Cómo lo puedes usar si ese NFT representa la beca de una persona? ¿No? Y cómo estás invirtiendo en talento y ese talento luego puede tener mecanismos para compensarte económicamente. O sea, ese tipo de conversaciones creo que vamos a empezar a verlas cada vez más frecuentemente, pero es otro reto de todas maneras. ¿Cómo convertimos esos DGens en Regents? Sí, yo creo, a ver, con todo lo que estamos hablando, creo que esto es algo bastante progresivo, algo bastante donde todavía estamos en una etapa efectivamente donde estamos tan temprano que somos pocos y la parte de desarrollo es como que recién está entrando a poder, digamos, a evolucionar en un mundo todavía muy especulativo, ¿no? Porque lamentablemente, y sobre todo en países emergentes, es donde la especulación ha ganado mayor terreno. Quizás erróneamente, pero también necesariamente para poder comprender todo este mundo, como mencionaste, ¿no? Entonces, este proceso transitorio me imagino que va a llegar en algún tiempo, donde también nos toca, creo que hay varios retos, ¿sabes? Creo que por un lado está el reto de hacer las cosas más sencillas, más atractivas y más útiles, porque a veces la gente no entra a este mundo, no le entiende, no conoce, porque dice cómo se come esto, cómo se hace, y eso es cierto. Entonces, y por otro lado, está algo que sí me emociona muchísimo de todo esto, es que realmente estamos yendo a personas que antes no entendían o no tocaban o por X razones no tenían oportunidades de poder tener ciertos tipos de cosas relacionadas a este mundo, ¿no? Tanto en prosperidad, tanto en impacto, tanto en finanzas. Es como que es un conjunto de todos que yo creo que si esto se lleva bien, podríamos llegar a buen puerto en el Sí. futuro, pero que sí va a ser transitorio. Y por otro lado, ahí quería preguntarte ya, digamos, creo que es la pregunta más técnica, pero que a la vez necesaria. Justo cuando estamos indagando, investigando un poco más de todo lo que es ReFi, hay un concepto que se llama el MRV o el Minimum Reliable Verification. Entonces, quería preguntarte por qué es tan sonado dentro de ReFi y qué tanto tiene que ver en todo esto, ¿no? Sí, de hecho, esas siglas también aplican y de repente también lo vas a ver mucho más en ReFi, porque también aplican a Measure, Research and Verify, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto es lo que les decía de la trazabilidad del origen, ¿no? O sea, saber de que algo realmente está generando el impacto que dice que genera. Yo le estaba mencionando en bonos de carbono, pero se puede Ujú. extrapolar el concepto a cualquier otro tipo de impacto. Si yo te digo de que, si yo hago la Teletón y levanto un montón de dinero y te digo que estoy ayudando a hospitales, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto estamos ayudando Claro, realmente? O sea, ¿cuál es el porcentaje enséñame. de lo que Ajá, enséñame que lo que estás realmente levantando no va a pagar A don famoso Francisco. popular de turno, claro, ¿me entiendes? Al famoso popular de turno que está hablando en la Teletón para recaudar dinero. O cuánto está pagándose la franquicia simplemente por usar el nombre Teletón para enriquecer a alguien en Chile, que es el caso real. Entonces, Total. eh, eso es justamente lo que se habla como de cómo generamos credenciales que puedan verificar que el impacto que decimos que se está creando realmente se está creando. Que de nuevo, o sea, si tú no tienes eso, no tienes incentivos para hacer más eficiente el impacto. Y esto, hay un libro súper, súper interesante que habla de cómo el que podamos medir las cosas y podamos mostrárselo a los stakeholders involucrados, que no solamente es, no sé, pues, el Estado, que no solamente es una audiencia en general, también puede ser los donantes, pueden ser como las personas que están recibiendo este dinero y que por tanto se prestan para colaborar con las organizaciones, ¿no? Y es que si tú no estás midiendo las cosas y tú no estás eh, poniendo como las métricas en lugar que son las que más importan, entonces estás optimizando para cosas que no son las correctas. Si tú optimizas solamente para dólares recaudados y no para impacto logrado, entonces no estamos realmente hablando de hacer mejor el impacto. Y es lo que me refería con pensar en términos de capital que no sea solo financiero. Si podemos tener términos, un idioma para hablar de ese capital natural, ¿no? Del ambiente, de capital social, de capital cultural, de la misma forma en la que tenemos un lenguaje para hablar de capital financiero, entonces podemos optimizarlo también. Oye, Eso es, por ahí va este concepto, ¿no?
ahí también me quedo pensando un poco, yo creo que esto quizás todavía no se ha visto, pero capaz puede haber mucha resistencia también con eso, ¿no? Uno se Claro. pone a pensar, es como los estados que te dicen, oye, blockchain va a solucionar tu corrupción, pero obviamente los gobiernos van a decir, yo no quiero solucionar mi corrupción, ¿no? Entonces, Mano, ¿de qué eso va a como? estar Claro, lo interesante. mismo. Pero creo que también lo que estamos hablando es que quizás la sociedad o ya la comunidad es quien te va a empujar a decirte, compadre, esa es mi plata, quiero que Exacto. me enseñes dónde está, ¿no? Entonces, Claro. eso va a estar interesante. Así que, Claro, sorry al por final, te corté la pregunta. de todas Dale, maneras, al disculpa. final, ¿quién dona? O sea, ¿quién dona la Teletón por Exacto, montones? No solamente la gente, también las empresas. Y si una empresa exacto, se da cuenta de que estoy ganándote plata y toda esa plata se está yendo al bolsillo de no sé qué, y hay un escándalo y todo eso sale en medios y se empuja el asunto, exacto, ya, ok, entonces ahora exacto, tienes un incentivo de realmente decirme a dónde vale el dinero. Porque si no, Exacto. la exacto. gente te funa, ¿me entiendes? Es como te cancela como públicamente y ahí sí la cagas. Entonces creo que es la única forma de empujar. Entonces justamente habla de esto, ¿no? Es como cuál es la mínima forma posible en la que podemos verificar ese impacto. Se usa mucho más para la industria de bonos de carbono de nuevo, porque ha sido Ujú, la primera como en tener como lenguaje para esto en términos claro, financieros. Pero mira, ¿por qué? ¿Por qué esa industria ha sido de las más desarrolladas en principio? Porque fue la más ajá, fácil para las empresas de hacer greenwashing con eso. Entonces había mucho incentivo económico de mejorar esos sistemas. Pero ahora cuando claro. agregas como tokens, ahora tu incentivo es, tienes que verificar todo esto, ¿no? Entonces, Claro. sí. Y ahí también, bueno, resaltando ese tema de todo lo que es registro en blockchain, si quieres registrar todo el conocimiento que estás obteniendo en estos momentos, puedes escanear tu POAP o ver el link en Spotify. Recuerden, solamente son 20 POAPs por cada capítulo y a disfrutarlo porque se van volando. O sea, tenemos más gente que se llama POAP. Es como, llegas primero a los 15 likes, pero los POAPs ya no están, ¿no? Y luego en los comentarios ves ahí directamente, oye, Sí, si se van a llevar los sí, POAPs, al menos dejen un comentario. La gente enojada, emputada. la gente Pero es Digen. tal cual. Ahora, aterrizando todo este tema como para que la gente que nos está escuchando, tanto sea de Perú como de LATAM, si lo bajamos a nivel región, el tema ReFi, ¿cuáles son las iniciativas que han estado comenzando a aparecer en todo lo que es el continente de LATAM? De hecho, como somos una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, tenemos mucha inversión por el lado ambiental, ¿no? Por ejemplo, Riga Network, que es eh, una especie como de sidechains, tiene mucha inversión en proyectos latinos, mucha, mucha. ¿No? Hay un proyecto que se llama, creo que se llama Cacao Network, ¿no? Que justamente implementa toda esta tecnología de registro. De creación de bonos de carbono para microagricultores, eh, principalmente de cacao, ¿no? Hay otros que están como enfocados en cómo mides el origen de un producto, ¿no? Por ejemplo, en agroindustria se usa mucho esto porque los estándares europeos, los estándares estadounidenses te piden poder tener la trazabilidad de dónde viene un producto y detrás empiezan a meterle ahora también en ReFi, ¿no? Porque antes era solo trazabilidad, pero se está incorporando una capa de ReFi a toda esa trazabilidad. Uh, hay proyectos que están recién levantándose o recién entrando al mercado con fuerza en Latinoamérica. Bueno, Impact Market que mencionaba, de hecho me parece que es brasilero, no estoy 100% seguro, pero tiene mucha presencia en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Impact Market eh, son experimentos de donaciones, pero las donaciones se van a través de ONGs para tener renta básica universal. Entonces, la idea es justamente visibilizar cómo funciona cuando tú donas, qué impacto tiene a través de qué ONG, en qué región, ¿no? Um, de ahí hay otros proyectos más experimentales, ¿no? Aquí en Perú está Alinti y Alinti tiene, creo que tiene un reto grande de poder entender cómo pueden usar tokens para incentivar el consumo de un producto, que no es 100% claro todavía cómo se va a relacionar, pero creo que es un experimento que vale la pena observar y ver a dónde lleva. Eh, hay otros proyectos que también son de tokenización de áreas forestales en conservación, como GRB, ¿no? Que también es peruano. Hay proyectos que están experimentando con el lado también educacional, pero creería que eso todavía no está a nivel ReFi, es más como a nivel de becas simplemente, ¿no?
Igual lo menciono porque creo que eventualmente muchos de estos van a ver cómo Como usar para ReFi. escucharlo. Sí, de todas maneras. O sea, por ejemplo, está Talent Protocol, que para mí es un layer, es, no es un layer, disculpen, es un protocolo, ¿no? Que es para generar tokens para las personas, cosa que puedas invertir en ellas como si inviertes en una startup. O sea, es como hacer un ICO de una persona para que puedas como ayudar a financiar su educación o su ruta profesional, ¿no? Eh, Oh. yo tengo un token ahí, por si acaso, si alguien quiere invertir. No, mentira. Ah, Pero bueno. yo Ah, creo que ahí bueno. van a haber muchos experimentos en cómo generas incentivos para invertir en las personas. Eh, pero bueno, eso todavía no existe, ¿no? Y creo que también lo que vas a encontrar es mucha gente uniéndose a la conversación. Si tú vas, por ejemplo, a Rifa y DAO, que es la DAO que está liderando todo el asunto, em, hay mucha conversación que son de latinos, brasileros o del resto de Latinoamérica, ¿no? Que empiezan a generar círculos como de conversación que están en español. Em, Andrés Peñas también creo que es una persona muy importante, un periodista que está cubriendo mucho del tema de ReFi. Está The Dream Machine, que también hace como más documentación, ¿no? Reportes acerca de cómo está creciendo ReFi y Web3 enfocada en impacto. Y creo que estamos viendo más es una etapa muy temprana de experimentación. O sea, mira, ReFi ahorita es como DeFi en 2017 probablemente, ¿no? Es como muy temprana la experimentación. Hay pocos proyectos, pero los que existen están experimentando con cosas muy diversas, muy interesantes. Y es más una etapa como formativa del talento y de la gente, ¿no? De intentar como entender estos conceptos. Creo que una de las cosas más importantes que vamos a ver es cómo hacemos onboarding a mucha gente que ya tiene claro, o sea, sabe qué problemas existen, ha tenido un foco de ONG y sabe que ese sistema no funciona. Porque ya lo ha visto, ¿me entiendes? O sea, ya saben de que sí, muy bonito y todo tu emprendimiento social, pero no tienes métodos para escalar. No, Exacto. o es muy caro financiar como el desarrollo de un producto. Emprendimientos sociales, por ejemplo, en Perú, he visto más de productos eh, que les cuesta mucho pensar en cómo escalar. Y yo creo que vamos a ver cómo ellos experimentan con estas tecnologías para poder realmente hacer eso. Claro. Oye, ahí está interesante. La otra vez yo estaba viendo un panel de ReFi donde incluso ya había un conjunto, digamos, como que líder de campesinos en Estados Unidos que se había como que educado sobre todo este tema de ReFi para participar de un panel y para que él mismo como líder pueda comunicarle a todos los campesinos qué onda y cómo pueden usar esto de forma eficiente. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque ahí va mi siguiente pregunta, es ¿cuáles son los retos ya de DeFi para llegar a ese 95% que no hemos llegado en temas de, hemos hablado de ReFi, de DAOs, de NFTs, de muchas cosas que quizás para mucha gente que nos escuche sean chino? Entonces, ¿cómo llegamos a ese 95% que no hemos llegado versus el 5% que siempre estamos ahí, ¿no? Que ya sabemos un poco de cripto y todo eso. ¿Cómo llegamos a las masas para que entiendan que esta tecnología puede ser muy útil y eficiente también para ellos, ¿no? Mira, yo creo que, y esto Ujú, quizá es una postura un poco radical mía, pero yo creo que la idea no debería ser ir con las masas, debería ser ir con ujú, los builders, la gente que pueda ujú, crear soluciones. Si tú realmente ayudas a que la gente que está creando soluciones a hacer un UX, una experiencia de usuario tan simple como lo que hizo Reddit, que Reddit hizo onboarding a millones de personas en días, ujú. o sea, porque Sí. tienen NFTs simplemente porque no los llaman NFTs. Ya, ok, ese tipo de soluciones vas a llegar con gente que puede construir cosas más que con la audiencia. Sí, yo creo que lo hemos visto con Buenbit, ¿no? Ayer. O sea, el hecho de que Buenbit tiene un producto que la gente no necesariamente entiende cómo está funcionando DeFi, pero puede usar DeFi a través de Buenbit. O sea, para métodos de Ujú, ahorro simplemente ahora pueden experimentar con crédito y todas estas cuestiones. O sea, lo hemos visto, ¿no? El hecho de ujú. que existan estas soluciones que ya tienen un producto que es más fácil, que más personas lo pueden usar, porque no tiene una curva de aprendizaje tan grande. E igual muchos de esos usuarios se interesan por entender qué está pasando detrás y realmente empiezan a documentarse. Por ejemplo, yo creo que Wembit le diría muy chévere si es que hace una serie muy enfocada en talleres como presenciales para sus usuarios más power que entiendan qué está pasando con DeFi. Y sería súper interesante, ¿no? Y ver cómo ellos cómo van procesando todo el asunto. Ya, pero lo que quiero decir es, si tú inviertes más en los builders,
y inviertes más en que la gente que está construyendo todo este asunto entienda cómo hacer soluciones que sean más amigables para el usuario, yo creo que ahí es donde realmente llegas a masas. O sea, yo creo que todavía no estamos con los productos para masas. O sea, todavía nos va a tomar 1 año, 2 años, 3 años para que realmente haya productos que las masas puedan consumir de manera sencilla y que no sean solamente un coleccionable más, ¿no? Entonces, pero creo que llegar a eso implica que es más onboarding de builders y creators. Por ejemplo, es mucho más probable que alguien se compre un NFT porque es la entrada a Bad Bunny, ¿me entiendes? O para el concierto de la Yankee. Aunque eso ya no se va a poder porque creo que ya fueron Ya se fue. Pero bueno, Pero sí, sí, el totalmente. dolor. No hay nada que hacer. Pero yo creo que si tú mezclas como productos más usables y cultura, que la cultura tiene una barrera de entrada mucho más pequeña. Es lo que pasó en 2021. ¿Cuántos usuarios hicieron onboarding? Porque ahora era arte o coleccionables y les parecía mucho más fácil como de entender, o mejor dicho, no de entender, de interesarse por eso, que hablar de dinero y token go up, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es como si tú tienes cultura y tienes productos más usables, experiencias más agradables, eso es más onboarding. Creo que si te enfocas en eso, en creators y builders que puedan crear soluciones más amigables para el usuario, eso es lo que trae muchísimo más personas y llega al 95% de gente. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en verdad. Solamente quería acotar eso. O sea, al final el desarrollo y la usabilidad es lo que exponencia la adopción, ¿no? Sí. Entonces está súper bueno. Sorry, protocolo. Ahora sí. Lo corté. No, descuida. Ahí, claro, estamos viendo cómo va evolucionando cada vez, claro, entra más gente, pero no solamente entran más usuarios, sino también, como decía Luis, ¿no? Más personas ya técnicas del otro lado se van interesando cada vez más por esa tecnología. Y eso hace pues que cada vez aparezcan protocolos como tal, pero digamos que no solamente visualmente son más simpáticos, sino también son más fáciles de usar, más intuitivos, ¿no? No te dan tanta vuelta en el tema de, pucha, tienes que hacer 5 pasos para hacer una sola acción. Entonces, y eso creo que lo hemos visto tanto en DeFi, cuando ocurrió en el 2018 hasta el día de hoy, y yo creo que también lo vamos a ver en el área de ReFi conforme vaya avanzando todo este ecosistema, ¿no? Y ahí es donde te viene la siguiente pregunta, que es cómo tú visualizas todo lo que es el ecosistema Web3 para los siguientes años. Yo creo que el público va a dejar de hablar de Web3. Creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Por qué creo que eso es importante? Porque es mi misma esperanza con emprendimientos sociales. Yo creo que al final de esta década nadie va a hablar de emprendimientos sociales porque todos van a tener que hacerlo. Porque el público sí lo va a demandar. Es mi esperanza, ¿no? Creo que lo mismo con Web3. La gente va a dejar de hablar de blockchain, de cripto, de NFTs porque lo vas a usar. Y nadie más lo va a llamar así. Simplemente te enfocas en el producto y la experiencia. Creo que esa es una de las cosas como que uno de los puntos más importantes de inflexión que veo para los próximos, eso sí lo veo todavía en probablemente 2 o 3 años. No tan ¿Por qué no lo pongo tan lejos? Porque creo que ahora que haya más empresas entrando, implica más incentivos económicos y sobre todo como más experimentación de grandes presupuestos para ver qué funciona mejor, ¿ya? Y lo otro que también veo madurando muchísimo es el que cada vez más de las personas que se interesan por el asunto y empiezan a construir no son técnicos. O sea, viene gente, o sea, necesitamos talento técnico que no sean desarrolladores, nada más. O sea, entendiendo el técnico como por ejemplo, no sé, alguien de marketing que es muy, muy capo y muy técnicamente capaz de hacer campañas muy interesantes o que sepan cómo sacar el ancho a SEO, ¿no? Y puedan hacer campañas buenísimas en Google como para llegar a masas o creadores de contenido como ustedes como en TikTok que puedan como también hablar de productos y cómo se usan y por qué tienen beneficios y todo lo demás. Todas esas cosas creo que van a ayudar como a llegar a muchísimas más personas y creo que es algo muy importante que mencionar, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres holder de cripto o escuchas estas cosas porque querías aprender cómo invertir y ahora te das cuenta que te están hablando de bonos de carbono y te están hablando como de impacto, de que, oye, tu dinero también puede salvar el mundo, creo que sí es una oportunidad como de repensarlo, ¿no? Oye, de repente yo no soy desarrollador, pero ¿sabes qué es? Sé muy bien como marketing. O puedo redactar y puedo escribir un blog. O sea, es que soy una persona que estos últimos años he estado haciendo contabilidad. Entonces, de repente puedo hacer algo interesante por ahí. O quizá, no sé, soy alguien que hace diseño, ¿no? O sea, ahí conocemos a Gran Tata y Tata es de diseño y está súper metido en cripto porque le supo jugar bien al diseño y ver cuáles son las necesidades que su talento podía resolver. Lo mismo creo yo que
va a ser muy interesante ver. Y de hecho, al menos con lo que estamos creando en CriptoAmigos, para mí es lo más importante. ¿Cómo podemos ayudar a que la gran mayoría del talento latino que está interesando en cripto no sea solamente interesado en entender desde un punto de vista de inversión, sino que pueda jugar con la tecnología y crear algo completamente nuevo? Sí, totalmente. Algo que me gusta tanto de este mundo es que primero es que no te encasilla en una sola cosa y hay mucha gente que termina explorando talentos que a veces ni siquiera conocía o de repente estudió una cosa pero le gustó otra y se metió tanto que es como que dice, ah, ya, no necesito el doctorado o la maestría para solamente certificar que sé, sino simplemente mis hechos y mis acciones van a demostrar que puedo saber e ir aprendiendo en el tiempo. Entonces, eso a mí me parece loquísimo, es algo una de las cosas que más me gusta dentro de Web3. Y aquí ya para ir cerrando, en verdad, el tiempo se ha pasado volando. Primero que nada, pues agradecerte, Luis, por todo esto. Y vamos a ir con una dinámica bien interesante, pero antes de la dinámica, querías que nos comentes la gente, si es que quiere más aprender sobre este tema, si quiere conversar contigo, si quiere saber más de criptoamigos, en dónde te puede ubicar, en qué redes te puede encontrar y todo eso, ¿no? A mí me encuentran como Luis otra vez a través de todo el metaverso, ya sea como en la blockchain, en las redes sociales, Legacy, en Lenster, todos lados, así como Luis otra vez. Em, y creería que la mejor forma de contactarme es a través de Twitter. Mis DMs siempre están abiertos, así que simplemente me pueden mandar un mensaje por ahí. Y yo siempre estoy feliz de conversar, sobre todo si es que son personas que quieren explorar esto con un punto de vista distinto. Y más aún si es porque quiere crear algo de impacto. Entonces, es la forma en la que me pueden encontrar por todos lados y yo feliz de conversar. Oye, perfecto. Y ahora sí, entramos ya con la dinámica. Igual la gente que nos está escuchando, está viendo, todos esos links están en la descripción como para que no caigan en cuentas scam, ¿no? Para que no sea scam otra vez y no sea Luis otra vez a la cuenta a la cual se vayan. Entonces, porque si no, ahí a algunos les vienen esos traumas de guerra, ¿no? Del mercado alcista cuando uno hacía clic en todo al final. Pero bueno, ahorita sí vamos con la dinámica. Esta es una dinámica de ping-pong donde nosotros decimos una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente. Bien, entonces si estamos listos, ahí le comenzamos y la primera palabra 1-1. sería ReFi. Impacto, Perú, esperanza, Cambio climático, crisis, NFTs, cultura, Bitcoin, futuro, Web3. vale a repetir, iba a decir, o sea, lo primero que iba a decir es esperanza también, pero bueno, Dale, sí, está Sí. bien, es lo primero. dale. Comunidades, familias, Y la última, descentralización. prioridad. bien, bien, Uy, bien, es bien súper bueno, respondido, ¿ah? hermano. Bueno, ahora sí, una vez más agradecerte, Luis, por compartir con nosotros este Gracias a espacio ya ustedes. de casi 1 hora, 57 Sí. minutos, nos le ha pasado, pero muy, muy rápido. Y a toda la gente pues, que nos está escuchando, que sepa que cada vez hay más áreas laborales, no solamente es comprar, vender, no solamente es hacer staking, hay mucho más allá y créanme que muchas veces eso es mucho más rentable, ¿no? O sea, yo creo que ya las personas mentalmente están cambiando este pensamiento de, uy, vive de criptos con que, uy, entró muy temprano. En realidad, vivir de criptos es vivir de una área que esté con blockchain, que esté Web3 y recibas un sueldo o tengas un emprendimiento como tal. Solamente es trasladar lo que ya conocemos a lo que es la nueva tecnología y listo, ¿no? Entonces, yo creo que eso de ahí va a ir cambiando mucho la mentalidad de muchísimas personas. Entonces, nada, sin nada más que decirles, un fuerte abrazo a todos y recuerden, como siempre, bueno, ahí Alain sé que iba a decir algo porque Sí, sí, justo lo voy a respirar. sí. Siempre lo que pasa es que siempre les digo, chicos, si les gusta este podcast en Spotify, no se olviden calificarnos, de preferencia con 5 estrellas, si es que les gustó. Y también en YouTube, no se olviden de darle like, suscribirse y activen la campanita para futuras notificaciones, futuros videos. Así que muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Así que nos vemos en Gracias a la ustedes. próxima, muchachos. Un gusto. Dale. Y recuerden, Nos vemos. manténganse descentralizados. Nos vemos.